Dios los bendiga a todos mis santos hermanos. De nuevo estamos en nuestro Instituto Bíblico del Aire. Estamos predicando, estamos enseñando la santa palabra del Señor. Y bueno, que vamos a continuar con nuestra serie de estudio bíblico sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a terminar el capítulo 23 y comenzaremos el capítulo 24. Después que por la voluntad del Señor, Pablo fue liberado del complot que tenían los judíos contra él, Dios usó a su sobrino o al sobrino de Pablo, al centurión y al tribuno. Este último decide llevarlo a Cesarea para protegerlo de una manera más segura. ¿Por qué en Cesarea? Porque en Cesarea era que estaba la sede de la gobernación romana y ahí era totalmente custodiado por muchos soldados, de manera que los judíos no podían ir a hacer lo que quisieran ahí como en Jerusalén. Ahora vamos a leer, según vayamos estudiando, vamos a ir leyendo poco a poco para que nos demos cuenta cómo Dios actuó usando a esa gente cuando lo llevaron hasta Cesarea. Versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios: llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta César, o a Cesarea mejor dicho, y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Veamos esto. Pablo es enviado hasta el gobernador. La estrategia usada por el tribuno fueron cosas muy importantes para la vida de San Pablo. Dice la palabra que encargó a 2 centuriones. Centuria significa 50. Centurión era uno que podía gobernar o dirigir a 50 soldados. En vez de uno, encargó a 2. Escogió una hora que no causara ninguna sospecha, porque ¿a quién se le ocurre salir en ese tiempo de noche? Y dice que era a la hora tercera de la noche. Era las 9 pasado meridiano. De manera que a nadie se le va a ocurrir salir a esa hora para ningún lugar en ese tiempo. Sin embargo, él fue inteligente, el tribuno fue inteligente y le dijo: no, a esta hora ustedes se van a ir, porque digo yo, en esa hora no iba a despertar ninguna sospecha. Ahora, lo segundo es que para guardar a Pablo ordenó un gran número de soldados. Si nosotros vemos lo que dice el versículo 24, eso fue una cuestión extraordinaria. Oiga lo que dice, hermano: 200 soldados, 70 jinetes, más 200 lanceros. Eso hacen ¿qué? Un total de 470 soldados para custodiar un solo hombre. Y dirán ustedes: pero Dios mío, ¿y qué importancia era que tenía San Pablo
que por un solo hombre, por él solo, movilizaron a tantos soldados. Recuerden dos cosas importantes. La número una era que el Señor le había hablado a Pablo que él iba a testificar en Roma, tal como testificó en Jerusalén. Y como le iba a testificar en Roma, Dios le dio la orden al tribuno de que lo guarden lo más que pueda. Además, cuando el tribuno se dio cuenta que Pablo era ciudadano romano, ya tenía entonces por obligación que cuidarlo de los judíos. Oigan bien, entonces, ¿cuál fue la orden? La orden fue, debían llevar al preso o a Pablo hasta Cesarea. Cesarea estaba más o menos a 100 kilómetros de Jerusalén. Piense lo que significa 100 kilómetros andando a caballo o a pie. Eso era terrible. Sin embargo, ellos tenían que hacer eso. Tenían además que preparar caballo para montar a Pablo. No podía ir a pie. Tenían que prepararle una cabalgadura. Los terceros ahí debían llevarlo hasta el gobernador. Su función era esto. De manera pues que Pablo, custodiado por 470 soldados, salió de Jerusalén. Además de esto, según los versículos 25 en adelante, la palabra de Dios dice que él, el tribuno, le mandó una carta al gobernador Félix. Dice la palabra de nuestro Dios. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Fíjense el protocolo que se usó ahí. Dice Claudio Lisias, que era el tribuno, y habla del gobernador Félix como excelentísimo. Excelentísimo. Cuando uno oye esa palabra en la Biblia, digo, Dios mío, pero excelentísimo, ¿por qué? Porque al hurgar uno en el diccionario de la lengua, se dice que excelentísimo es un título que se le da a personas o cosas que le corresponde un trato de excelencia. Y por eso a Félix, como gobernador de Cesarea, le dicen excelentísimo. Yo quiero que abran su Biblia conmigo en el libro de San Lucas, capítulo 1, para que veamos a otro que Lucas le llama excelentísimo. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
a Teófilo se dice que era un ciudadano romano, que San Lucas le dedica el libro de su nombre y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo distingue por la palabra excelentísimo. Uno se pregunta, ¿y cuánta gente le llaman excelentísimo sin merecerlo? Que son unos malos, que son unos tiranos. Aquí le llamamos excelentísimo a gobernantes que fueron malos, ladrones y asesinos, pero le llamaban así. Ahora, para mí, Félix no merecía el título de excelentísimo. ¿Por qué? Bueno, al final del capítulo 24, ustedes se van a dar cuenta que él no merecía ese título de excelentísimo. Por eso, seguimos con el protocolo, le habla de excelentísimo y le desea un bienestar físico. Le dice, además de que es excelentísimo, le dice salud, que viva bien, que esté bien. Bueno, es un buen deseo. Pero además de esto, hermano, lo que la carta está diciendo, yo se la voy a leer para luego hacer 5 comentarios de eso. Versículo 27 y siguiente. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanza que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores para que traten delante de ti lo que tenga contra él. Pásalo bien. Ok. Vean ustedes, 5 cosas importantes que el tribuno le escribe al gobernador Félix acerca de lo que le había acontecido a Pablo. Número 1, él dijo que lo libró de la muerte. Es verdad, él lo libró de la muerte porque le dijo a los soldados que lo llevaran, y ya estudiamos antes que los soldados lo levantaron para que los judíos no le echaran mano. Segundo, le envía, él le dice en la carta que él quería saber la acusación que los judíos tenían contra San Pablo. Tercero, él cuenta que él no merecía ninguna prisión ni la muerte, porque era cuestión de que ellos tenían sobre San Pablo de cuestión religiosa. Y cuarto, lo enviaba a él para que lo oyera cuando los acusadores estuvieran presentes. Pero noten bien que ya Lisias, lo que está diciendo ahí, él habló como una cosa, como una mentirita también. Okay. Yo digo esto, porque ¿cuándo fue que Lisias se dio cuenta que Pablo era un ciudadano romano? Fue después que lo apresó y le puso cadena. Y cuando él dijo que Pablo dijo, siendo yo ciudadano romano, tú permites que me azoten sin haberme escuchado. Entonces el centurión le dijo a Alicia eso. Fue después. Pero él no lo libró de la muerte por eso. Fue después que él se dio cuenta. Pero él también, queriendo congraciarse con el gobernador, lo dice la palabra. Y la carta termina diciendo, bueno,
te deseo, pásalo bien. ¿Qué significa? Está bien, ya tú sabes lo que tú vas a hacer con este hombre. Mira a ver que la situación aquí no está nada fácil. Ahora, veamos la tercera cosa aquí, era el trabajo que hicieron los soldados. Según lo que leímos ya anteriormente, el trabajo que hicieron los soldados, eso está muy bien si seguimos leyendo desde el versículo 31 y siguiente. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Y cuando aquellos llegaron a Cesarea y le dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El trabajo que hicieron los acusadores, los soldados, fue muy bueno. Veamos por qué. Ellos, 400 soldados, más 70 jinetes, llevaron a Pablo. Y dice la palabra que ellos tenían que llevarlo desde Jerusalén hasta Cesarea. Y tenían, hermano, que caminar, ya dijimos, 100 kilómetros más o menos. Ahora, ¿qué pasa? Llegaron a una ciudad y ¿qué hicieron ellos en esa ciudad cuando llegaron ahí? La palabra de Dios dice que llegaron a la ciudad de Antípatris. Antípatris. Se dice que esa ciudad fue una ciudad antigua, pero que finalmente que Herodes, el papá de Herodes, la había edificado esa ciudad que estaba, según los estudios que hemos hecho, estaba como en medio de Jerusalén y de Cesarea. Estaba a 62 kilómetros de Jerusalén y a 38 de Cesarea. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Llegaron ahí, ya como que no hubieron más peligro, y 400 soldados se regresaron a la fortaleza de Jerusalén, y los 70 jinetes se fueron con San Pablo hasta la ciudad de Cesarea. Al otro día los jinetes siguieron con San Pablo, es decir, pasaron la noche ahí. Al otro día, entonces, siguieron con San Pablo hasta Cesarea. Los demás se volvieron a la fortaleza, entregaron la carta a Pablo y también a Pablo. El gobernador leyó la carta y preguntó la procedencia de Pablo. Pablo le dijo, yo soy de Sicilia. Ok, entonces el gobernador Félix fijó la audiencia para cuando llegaran los acusadores. Es decir, ya Pablo está en Cesarea, los acusadores están allí en Jerusalén y no podían hacer ningún cuestionamiento porque él no sabía por qué razón lo estaban acusando y tenía que oír lo que los acusadores decían de él. Entonces, siguiendo lo que la palabra del Señor nos está aconsejando, vamos a ver lo que en el capítulo, comenzamos con el capítulo 24 ahora, y vamos a ver cómo aconteció esto. Dice, 5 días después
descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado a este hombre, que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirman diciendo ser así todo. Amén. Fíjense, hermano. Estamos en un ambiente, en un tribunal, en que el gobernador está sirviendo como juez. Veamos. Llegan los acusadores, dice la palabra, 5 días después que Pablo llegó. ¿Y quiénes fueron ellos? Los acusadores eran Ananías. ¿Quién era Ananías? Recuerden, Ananías en capítulos anteriores había mandado a un siervo de él a golpear a Pablo por la boca. Y Pablo lo reprendió y le dijo pared blanqueada, que se lo merecía muy bien. Ese mismo sacerdote Ananías fue, además de él, llevó un grupo de ancianos, es decir, miembros del Sanedrín también, y llevaron a un abogado llamado Tértulo, un orador, un hombre de letra, un hombre que por la abundancia de palabras, un hombre que hilvanaba bien su palabra, él iba a convencer al gobernador de toda la acusación que tenían. Y la acusación efectuada por el abogado. Oiga bien, hermano, lo que nosotros vamos a decir 7 cosas importantes que este hombre hizo. Comenzó con una alabanza hipócrita al gobernador, ensalzándolo, diciéndole todas las cosas que ellos estaban disfrutando por él, cosas que eran mentiras. Además de esto, él no demostró el odio que sentían los judíos por los romanos, porque los judíos no querían saber de los romanos, porque los judíos eran esclavos de los romanos. ¿Es que hizo eso? Lo escondió. Él no dijo eso. Ahora, ¿era verdad todo lo que el abogado Tértulo dijo? No, señores. No, señores. Miren una cosa. Mucha gente estudia derecho. Y a mí, una de mis 2 carreras que más me gustaron en la vida, una era ser abogado. Porque me gusta mucho el derecho, porque el derecho para mí es una de las profesiones más completas que tiene que ver con todo y que un buen abogado va a defender causa justa. Pero ese Tértulo fue ahí a defender una causa injusta. Y los abogados saben que todas las causas no se juzgan. Todas las causas no se juzgan. Un verdadero abogado sabe eso. Pero ¿qué pasó? Una vez, la primera persona de esta iglesia
que quería estudiar derecho, vino una vez a mi oficina y me dijo, pastor, tengo un problema. Y yo le dije, ¿cuál es? Yo quiero estudiar derecho, pero en mi casa me dicen que no estudie derecho porque yo soy cristiano y todos los abogados hablan mentira. Y yo le dije, ¿pero tú quieres estudiar derecho? Y él me dijo que sí, yo quiero, pues estudia derecho. Porque en ninguna universidad enseñan los abogados a hablar mentira. El que habla mentira es porque es mentiroso. Pero no porque en la universidad lo enseñan. En la universidad lo que le enseñan es muchos códigos, muchas leyes, muchas cosas, para que tú defiendas a la gente. Y el muchacho estudió derecho y se hizo abogado. Ahora, en la iglesia de nosotros hay muchísimos abogados. En la iglesia de nosotros hay como 20 abogados casi. Y son cristianos y ejercen. Pero para usted ser un buen abogado no tiene que hablar mentira. Lo que tiene que saber mucho de derecho. Bendito su nombre. Y Tértulo era un hombre que estaba hablando mentira. Oiga bien, y él estaba tan seguro de su exposición que no la alargó. No, con esto basta. Entonces, acusó a Pablo, óigalo bien, de sedicioso, considerándolo como una plaga. Señores, y cuando hablamos de que el abogado está acusando a Pablo de sedicioso, él y de una plaga, además lo está acusando de ser jefe de una secta llamada los nazarenos, es decir, gente que seguían a Cristo Jesús, y lo acusó también de profanar el templo. Señores, solo la intervención del tribuno lo salvó de la muerte. Por eso estamos aquí. El abogado dijo al gobernador que al juzgarlo se daría cuenta de que se le estaba acusando. También los judíos confirmaron lo que él decía. Ahora, ya que estoy terminando, quiero, hermano, que sepan esto. ¿Por qué los judíos usaron la palabra sedicioso? ¿Sabes por qué? Porque para los romanos, sedicioso era una acusación muy seria. Porque ¿qué era un sedicioso? Era un jefe de un grupo de gente que quería tumbar a un gobierno. Y al acusarlo de sedicioso, te dice, bueno, lo vamos a agarrar por ahí para que el gobernador sepa de qué cosa nosotros lo estamos acusando. Amén. Y por eso, hermano, Pablo no era ningún sedicioso. Y en la semana entrante le vamos a decir cómo él se defendió y qué tuvo que hacer el gobernador con él. Que el Señor los bendiga y Dios nos ayude a seguir estudiando la santa palabra de Él. Amén y amén.